Bueno, muy buenos días, Juan Carlos Martínez Coll, profesor de Economía Política de la Universidad de Málaga. Agradecerte lo primero el tiempo para que podamos conversar un rato sobre economía, en este espacio que hemos nombrado como Desde el Balcón, diálogo sobre la Málaga que viene. Así que lo primero saludarte, esperar que estés bien, preguntarte un poco cómo estás pasando esta situación tan extraña que nos está tocando vivir. Pues muy bien, bueno, encantado de estar aquí un rato charlando contigo. Y no, en casa estamos bien, estamos haciendo ejercicio, tengo una bicicleta estática que le estoy dando marcha todos los días, pero bueno, a pesar de eso estoy engordando más de la cuenta. Bueno, Juanca, lo primero que queríamos ya para iniciar un poco el diálogo era compartir una reflexión, que entendemos que esta grave y dura situación también nos está suponiendo una invitación, creo, como sociedad, a reflexionar, a hacer un análisis crítico, a pensar sobre el modelo de sociedad que teníamos también y que nos ha llevado y nos ha puesto en esta situación de tanta fragilidad ante esta pandemia, ¿no? Entonces te quería invitar a que si querés compartir con nosotros algunas reflexiones, especialmente centradas en los límites o problemas que ha mostrado la doctrina neoliberal, ¿no?, en materia económica. Creemos que el papel de lo público, tanto en cuanto a las medidas de regulación, en política económica, en política social del gobierno, como la centralidad de los servicios públicos, y también los desastres o los fallos que ha mostrado muchas de las políticas de la gestión neoliberal en materia de servicios públicos, la terrible tragedia que está pasando con las residencias privadas. Bueno, ¿qué balance, qué aprendizajes podemos sacar sobre esta gestión neoliberal y sus desastres, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia esta ha puesto en evidencia, yo creo que ante todo el mundo, que no se puede abandonar el papel del Estado como protector de la sociedad. Si se abandona la economía y las decisiones al egoísmo individual, pues si se permite que cada cual vaya a lo suyo, a obtener el mayor beneficio posible a costa de lo que sea, pues entonces sucede pues lo que está sucediendo, lo que en los últimos años en la sanidad pública se fue desmantelando. Nos decían que la sanidad privada era mucho más eficiente y bueno, pues yo no sé, la eficiencia ahora se ha puesto en evidencia que eran más eficientes para las cuentas corrientes de los propietarios del capital, pero desde luego no para la sociedad ni para la salud de la sociedad y la salud de la gente. El tema de las residencias de la tercera edad es algo terrible, ha sido una tragedia terrible, terrible. Es que no se puede dejar eso en manos de empresas privadas cuyo único objetivo es obtener beneficios y, por tanto, reducir los costes al máximo. Y entonces, claro, esas residencias pues, han resultado ser unas jaulas sin personal sanitario preparado, sin medios ninguno, bueno, y eso se ha convertido en una tragedia que está pagando con muchísimas vidas. Yo creo que la sociedad es muy consciente de lo que ha ocurrido y eso se va a corregir sea como sea, porque la gente no va a permitir que eso continúe de la misma forma. Sí, te quería también apuntes, creo que en el caso de Málaga especialmente nos golpea los efectos a nivel económico y desnuda también algo que desde muchos lugares, tanto desde el ámbito académico como de ámbitos sindicales, de movimientos sociales, etcétera, de distintas organizaciones políticas, se viene alertando los peligros de la hiperdependencia que tenemos del sector turístico de un sector servicios de baja cualificación que ha promovido, digamos, un sistema de empleo donde se ha alertado desde siempre de la precariedad, de la temporalidad, y ahora nos vemos en una situación donde probablemente vamos a afrontar una de las peores crisis de la historia de nuestra tierra,
con miles de despidos y con una dificultad muy grande. Te quería también pedir alguna reflexión sobre este tema y sobre cuán importante es poder avanzar en políticas públicas hacia una diversificación del modelo productivo y poder salir de esta dependencia tan grande que nos deja en una situación de tanta fragilidad, ¿no? Sí, tú has apuntado el tema del turismo y de los servicios hosteleros, pero ten en cuenta también que muy relacionado con eso está el tema del urbanismo y de la construcción. Yo me temo que la verdad es que soy muy pesimista con respecto a Málaga, por la extraordinaria dependencia que tiene Málaga del turismo. Desde luego, este año va a ser un desastre, eh, pero la verdad yo soy pesimista respecto al futuro. Creo que, vamos a ver, creo que uno de los efectos económicos que se van a producir en todo el mundo va a ser una distorsión de los precios de las cosas. Va a haber cosas que van a subir de precio mucho y otras que van a bajar de precio. Y las que van a subir de precio, por ejemplo, está muy claro, son los vuelos, el avión, y desde luego la gente se va a reducir mucho la demanda de vuelos internacionales. Yo me temo que no se va a recuperar en un año ni en 2 años, que va a ser un palo a largo plazo. Y eso va a tener efectos en Málaga, ya no solo sobre todo el sector turístico directamente relacionado con el turismo, como pueden ser los hoteles y restaurantes, etcétera, y bares, sino también la construcción, porque la construcción en Málaga está diseñada y está pensada para atender al turismo, ¿no? Hombre, alternativa, ciertamente, otro efecto que se va a producir a nivel internacional, creo yo, se están viendo unas tensiones muy grandes, por una parte tensiones políticas que se está utilizando en la confrontación geoestratégica entre Estados Unidos y China, y eso es posible que se profundice y entonces se lleve a romper las cadenas de valor internacionales. Todas las fábricas de todo el mundo, de Europa y de todas partes, están relacionadas y necesitan materiales o cosas fabricadas en China y en Estados Unidos y en montones de países. Entonces, al romperse esas cadenas de valor que estaban funcionando, eso va a producir distorsiones en los precios, subida de precios, y entonces sí es posible que ahí se abran algunas oportunidades para Málaga. Sería un intento, habría que intentar entrar por ahí, ¿no? Aprovechar el Parque Tecnológico de Andalucía, que lo tenemos y que ahí hay un capital humano de conocimientos tecnológicos que se podrían aprovechar para expandirse en las zonas altas de la cadena de valor, es decir, ya no son para sueldos tirados, ¿no? De basura, ¿no? Sino quizá obtener ahí un mayor valor añadido para Málaga, pero la verdad es que soy muy pesimista. Yo lo siento mucho, pero las posibilidades de futuro de Málaga soy muy pesimista. Sí, decías otro tema que surge, digamos, que en tiempos de crisis tan agudas como esta, se da una gran conversión también de neoliberales a neokeynesianos, ¿no? Te quería preguntar un poco, que puedas hacer una valoración de la orientación de las medidas que se están tomando por parte del gobierno español, pero también un poco qué lecciones
nos deja un poco la teoría, o no la teoría, pero sí la práctica de lo que es la economía política keynesiana para estos tiempos en los que estamos, ¿no? Donde se habla de una gran reconstrucción, vuelve a salir el tema del New Deal, de un gran impulso por parte de las administraciones para meter aire en políticas de estímulo de la demanda y poder de alguna manera oxigenar la economía. No sé qué valoración haces de las medidas del gobierno central y cuál crees que es la vigencia, si queremos, de un neokeynesianismo, la necesidad de un neokeynesianismo en estos tiempos. Bueno, yo más que neokeynesianismo, yo creo que lo que habría que plantearse es un post-keynesianismo, ¿no? Desde luego mucho más agresivo, simplemente. O sea, las limitaciones del keynesianismo pues ya se han visto, se vieron, aquello sirvió durante un par de décadas y ahora estamos en otro momento histórico y que, en mi opinión, lo positivo sería pasos más adelante y nuevos instrumentos, porque ahora está en debate, lo que está en debate son instrumentos completamente nuevos o novedosos, desde bueno, la renta mínima garantizada, o digamos, lo último que ha pedido Pedro Sánchez, la última postura en Europa, que es la deuda a muy largo plazo, deuda a 100 años o deuda permanente a unos tipos de interés muy bajos, cosa que ya está admitida por montones de economistas. También ha habido históricos, no es nada nuevo, eso ya ha sucedido otras veces. Es decir, esto significa, en fin, lo explico un poco, significaría simplemente que el Banco Central Europeo hace un préstamo a los gobiernos, un préstamo a tipo de interés cero, por ejemplo. La propuesta de Pedro Sánchez era el tipo de interés del 0,5%. Pero yo creo que podría ser igual al 0%. Y a devolver o en 100 años o indefinida, deuda indefinida, ¿no? Es decir, prácticamente que el Banco Central Europeo regalara dinero a los estados. Esa es otra. La propuesta de Pedro Sánchez es, claro, para intentar que sea aceptada en Europa, es más convencional en el sentido de que el banco, digamos, esa deuda la emiten los gobiernos, entonces la banca privada firma o compra esa deuda o hace el préstamo y después el Banco Central Europeo se lo compra a los bancos privados y entonces la banca privada pues obtiene ahí un beneficio. Yo la verdad, ese paso intermedio yo creo que se podría saltar y que el Banco Central Europeo prestara directamente a los estados. Pero bueno, en cualquier caso esa es una fórmula posible. Ahora mismo, vamos a ver, a la salida, es que el coronavirus ha roto un montón de cosas. Esos criterios que se pusieron como obligatorios cuando se creó el euro, eso del 60% de que la deuda pública de los estados no podía ser superior al 60% del PIB, eso ya entonces era una aberración, una arbitrariedad sin sentido, sin razonar de ninguna forma, ¿no? Y se ha visto a lo largo de la crisis de los últimos años, se vio que es que no podía ser, porque no puede ser que todos los países, que cada país tiene unas circunstancias distintas, todos tengan el mismo baremo o la misma proporción fija igual para todos y además en esa cifra que era totalmente arbitraria. Entonces ahora, después del coronavirus, lo que va a ocurrir es que todos los países van a superar en muchísimo a esa cifra. Por tanto, eso ya quedará totalmente sin sentido, ¿no? Totalmente abandonado, ¿no?
esos límites, ¿no? Yo no sé la formalidad, si quedará o si no quedará, pero lógicamente yo creo que ya todo el mundo es consciente de que eso no tiene ningún sentido. Entonces ahora, si todos los países europeos y todos los países del mundo van a estar súper endeudados, Estados Unidos, que ya estaba súper endeudado, pues ahora aún muchísimo más. Entonces, ya eso va a provocar una serie de distorsiones que es muy difícil de prever cuáles van a ser las consecuencias, pero desde luego una que se va a romper todas esas barreras que había y que no tenían sentido, y por tanto se va a permitir, es posible o queda claro que es posible utilizar nuevos instrumentos y otros instrumentos de tipo monetario y de tipo fiscal. Yo, yo lo siento mucho de mi pesimismo, me va a perdonar lo pesimista que soy, pero por una parte tengo mucho miedo. Políticamente tengo miedo. Lo que está ocurriendo en España, la crispación que se está generando en España, me da mucho miedo en España y en otros países. La polarización, el odio, el fomentar el odio de la gente, de aquí yo tengo miedo a los monstruos. Tengo miedo a los monstruos y pueden salir monstruos que hagan muchísimo daño, que hagan muchísimo daño. Entonces, resumiendo un poco, es posible, voy a ponerme optimista, voy a la visión optimista. Monetariamente hay instrumentos y hay una mayor conciencia, mayor aceptación de la utilización de los instrumentos. Pero después está el otro tema, el tema fiscal. Es decir, por una parte, sabemos, y durante los últimos años Piketty y un montón de economistas han estado machacando y demostrando bueno, que la desigualdad está creciendo muchísimo y que esa desigualdad es un peligro para la sociedad. Ahora lo estamos viendo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos es terrible, o sea, que se están muriendo los pobres, los negros y los hispanos son los que se están muriendo. Pero no solo en Estados Unidos, en todos los países. El virus está atacando a los barrios más marginales, donde es de Singapur, lo que está ocurriendo en Singapur, que no sale en los periódicos. En Singapur está habiendo montones de muertos, pero todos los muertos son de los emigrantes, emigrantes legales, pero son emigrantes de países pobres que viven en una especie de residencias concentrados, donde viven en cada habitación 12 personas, y entonces son una serie de edificios construidos para esos emigrantes de países pobres que les hagan los servicios de la limpieza y de servicios mal pagados, y los tienen ahí hacinados en esos dormitorios, y ahí se está produciendo una mortalidad terrible, terrible, ¿no? Entonces, estas desigualdades se están poniendo muy en evidencia ahora. En fin, yo creo que hay una demanda social para una mayor igualdad, lo que significa una fiscalidad más progresista, más progresiva. En España, la verdad, en todos los países, no solo en España, en todos los países, la fiscalidad es muy regresiva. Son las clases bajas, las clases trabajadoras, lo que llevan el peso de la financiación del Estado. Y entonces la necesidad, está claro ahora, aún más clara, la necesidad de una fiscalidad más progresiva y desde luego un esfuerzo social para proteger a los más débiles. La verdad, bueno, el salario mínimo garantizado es un paso que parece que se va a conseguir y es ideal. A ver si se puede mantener, y
y los monstruos no vienen a comérselo. Y, bueno, y desde luego un aumento del peso del Estado en el tema de la sanidad, las residencias de la tercera edad y todo esto. En fin, a ver qué tal, qué sale. Hablando un poco del tema de la fiscalidad, sabes que se está, digamos, metiendo, digamos, insertando en el debate público justamente el tema de cómo ajustar los instrumentos fiscales a esta situación de excepcionalidad. Italia ha trasladado al Parlamento la puesta en marcha de lo que han llamado la tasa COVID. En otros lugares, por poner el caso de Argentina, lo han llamado, bueno, impuesto patria, porque entienden que es el momento de que las grandes fortunas pongan el hombro para rescatar y proteger, justamente con una disposición finalista para ayudar al material y al servicio sanitario y a las políticas sociales. ¿Tú crees que es el momento para pensar en instrumentos de ese tipo? Me comentabas de algún tipo de tasa vinculada que pueda gravar a las grandes fortunas y que pueda, bueno, contribuir a mejorar los ingresos del Estado para el gigantesco gasto social que tenemos que hacer frente. Sí, pero vamos a ver, yo es que los impuestos sobre el patrimonio, bueno, de forma excepcional, esos son excepcionales, y lo que se recauda por ahí es muy poco. Eso puede ser parte de la solución temporal, pero es muy poco. Y yo apostaría más por instrumentos a más largo plazo. O sea, si lo que queremos es una cosa más estable y crear una sociedad más justa, todo esto, yo creo que se necesitan instrumentos del tipo la tasa Tobin, es decir, impuestos sobre las transacciones financieras. Impuestos sobre las transacciones financieras. Y no provisional de COVID, no, para siempre, para siempre. Los impuestos, las reformas impositivas con el tema de estas grandes multinacionales tecnológicas de Google, Facebook y toda esta gente que se están llevando el dinero de este país, de todos los países, y se lo llevan a paraísos fiscales, porque se lo llevan a paraísos fiscales, una lucha real contra los paraísos fiscales, y en Europa, en la Unión Europea, una homogeneización de los sistemas fiscales. Lo que no puede ser es que Holanda tenga la desvergüenza de decir que en España y en Italia nos gastamos el dinero en mujeres y en vino, mientras ellos están chupando y absorbiendo dinero, actuando con una competencia desleal a base de piratería financiera y de paraísos fiscales, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, en fin, este es un momento en el que o la Unión Europea da un paso adelante serio, consciente y fuerte, o realmente es que se rompe, porque es que Italia es el que lo tiene más claro. En Italia lo están teniendo muy claro, que se va con los chinos, que se van con los chinos. Eso no se puede hacer en un año, pero ya han empezado a hacerlo, ya tienen, y que se van, o sea, es que no les interesa, es que no nos interesa. A España no nos interesa tampoco tal como están las cosas. En Europa no nos interesa. Lo que pasa es que no podemos irnos, porque no tendría un coste enorme, sería una crisis muy grande. Pero si es Europa la que se desmorona, entonces nos liberaríamos de esa situación de dependencia que tenemos. Por tanto, yo creo que o Europa da un paso más avance, que es de lo que yo sería partidario. Yo sería partidario de una Europa fuerte, homogénea, solidaria, que era un poco la idea inicial, solidaria, y que por tanto pueda ser un órgano, un hegemón más, en un mundo multipolar, fuera un polo con fuerza,
o se da ese paso adelante, pues yo no lo sé, o sea, o esto se rompe. Es que no se puede soportar la desvergüenza de los abusos de los más poderosos, así de claro. Y de la situación de dependencia, la relación de dependencia que se crea entre los poderosos y los dependientes que tiene alrededor. Sí, sí, yo comparto esa sensación. Creo que Europa está en un laberinto, digamos, en el que ahora tiene que tomar decisiones que van a marcar su futuro. Creo que esta crisis ha desnudado también una vez más las miserias y las desigualdades de una estructura, de una arquitectura política y financiera como se ha ido construyendo la Unión Europea, que realmente no da para más. Queda por ver si se puede alumbrar una Europa post-neoliberal, que podríamos llamar, sobre esas bases solidarias que tú planteas. Creo que para eso es importante tener en cuenta de que no va a bastar, digamos, un virus para generar esos cambios, y que lo que se alumbra justamente con esos monstruos que tú señalabas y que están muy presentes, es una disputa política. El futuro depende de esa disputa política, ¿no? Entonces, para cerrar, también te quería pedir una reflexión sobre eso, ¿no? ¿Qué tareas crees que tenemos ahora mismo como prioritarias para dar esa disputa, ¿no? Porque da la sensación de que la fragilidad de los gobiernos progresistas son muy grandes, da la sensación de que se viene una crisis brutal en términos económicos que va a hacer que crezca el malestar entre la población, y que nos va a necesitar más unidos y más organizados que nunca, ¿no? No sé, te quería pedir una reflexión final sobre el escenario que se nos viene encima, y un poco cómo puede contribuir, o cómo podemos contribuir desde distintos ámbitos, desde la ciudadanía, desde el ámbito académico, de los espacios de las organizaciones sociales, para hacer frente a esta disputa que realmente, si no nos pilla prevenidos, organizados, pues justamente puede alumbrar un futuro muy preocupante y muy oscuro, ¿no? Sí. Yo eh, creo que la trampa está en el odio. Tenemos que superar los odios y tenemos que, no puede ser que ante el odio, en la novela de Orwell de 1984, presentaba una sociedad en la que toda la sociedad o todo el país había un minuto del día que era el minuto del odio. Y entonces todos los ciudadanos se ponían a ver la televisión y les ponían las imágenes y todos odiaban durante un minuto al demonio que lo hubieran puesto ahí, que ya dependía de lo que el gran hermano hubiera decidido a quién había que odiar ese día. Entonces, en la sociedad actual, el liberalismo que tenemos, pues nos deja elegir a quién quieres odiar, ¿eh? Y a la hora del día, a qué hora del día quieres odiar. Y entonces tú te pones la tele, según el canal que pongas, o según el periódico que leas, o según el grupo de WhatsApp en el que te metas, pues puedes odiar a Pablo Casado o a Pablo Iglesias. Elige a quién quieres odiar, ¿eh? Entonces, eso es lo que rompe la sociedad. Y yo creo que la respuesta tiene que ser luchar contra los odios. Luchar contra los odios y la imagen que tenemos que dar es buscar, el modelo que tenemos que perseguir es una sociedad más unida, más igualitaria, más que nos amemos, aunque sea una palabra más de cuidarnos los unos a los otros. Yo confío en las mujeres, tengo mucha esperanza en el movimiento feminista. Yo creo que el movimiento feminista es la solución política y económica a nuestra sociedad, porque son las mujeres lo que lo tienen más claro, que la respuesta es un mundo de cuidados, de cuidarnos los unos a los otros. Yo creo que es ahí donde están mis esperanzas. Bueno, muchísimas gracias, Juanca, por tu tiempo, por bueno, que hayamos podido charlar
así desde esta situación tan rara de confinamiento, y ojalá dentro de poco nos podamos ver y seguir debatiendo, pero esta vez en persona. Cuídate Ha mucho sido, y te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. ha sido un placer, Nico. Un saludo muy fuerte. Un Venga, abrazo. Hasta luego. adiós.